Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas. En la tarde de hoy les tenemos una historia bastante particular y es sobre el pionero de la salsa en Cali, Piper Pimienta. Veamos su historia. Edulfamid Molina Díaz fue cantautor colombiano de géneros musicales como la salsa. Nació el 4 de agosto de 1939 en Puerto Tejada y a quien muchos recordarán como Piper Pimienta. La voz del emblemático tema musical Las caleñas son como las flores partió de este mundo el 4 de junio de 1998, pero sus canciones y la mujer que en vida fue su gran amor continúan contando una de las nuevas generaciones del legado de este extraordinario hombre. Bueno, cuando yo lo conocí, pues sí, ya él venía de vivir en Buenaventura, había grabado muchos temas, pero de todas maneras Piper siempre fue un hombre muy sencillo y yo como buena maestra me dedicaba a mi trabajo y en ese sentido compaginábamos muy bien porque yo no era del mundo de la salsa, como que digamos así frecuentemente, pero sí de todas maneras era algo que siempre la gente le preguntaba a uno, ¿usted cómo se casó? Y con un cantante, y que los cantantes son bohemios, y que los cantantes son mujeriegos, y que los cantantes esto y lo otro. Entonces yo le decía, no, me casé, pero yo espero y confío en Dios que me va a ir bien. Y tan es así que duré casada 29 años. Piper Pimienta fue un hombre amoroso, alegre y sencillo, le gustaba leer. Sus colores favoritos eran el rojo y el blanco. Pasaba horas arreglando el jardín de su casa y cantándole a las plantas. Su esposa lo recuerda como un hombre entregado a su hogar. No, casi siempre él era una persona muy amorosa, muy cariñosa. Y yo le decía flaco y él me decía mi bombón de chocolate. Y entonces siempre el trato fue muy agradable y siempre éramos así. ¿Qué recuerdo de esos momentos o antes? Pues ya le había dado la trombosis, ya se había recuperado y él siempre me decía que el cantar era su vida y que por lo tanto pues él siempre seguiría cantando. Entonces yo le dije que me parecía excelente y que esperaba que Dios nos diera la oportunidad de compartir muchos años más y él siempre me decía así, hasta que estemos viejitos. Hay un tema que se llama Bombón de Chocolate. Me lo cantaba, siempre me decía que ese era el tema ideal. Me da como esa nostalgia. ¿Alguna vez le llegó a componer alguna canción para usted? Sí. Sí. Canción. Vuelve el verano, es un bolero muy lindo, Sandalias Peregrinas y ese, Bombón de Chocolate. Esta romántica historia de amor dio como fruto 3 hijos, de los cuales Alba Inés se siente orgullosa y agradecida. Sin duda alguna, son el más bello regalo que Piper le dejó. Se nos arrebató como el cuerpo, como ese ser, pero el amor, el sentimiento, el cariño sigue siendo el mismo. Siempre lo recordamos, siempre en mi casa hay sobre todo las flores que más les gustaban, que eran las margaritas amarillas, siempre hablamos de él, siempre suena su música y
la unión con mis hijos y con la familia de Piper hasta el momento es muy buena. Y seguimos en conversaciones. Alirio es como si Piper estuviera vivo con referente al respeto y a la credibilidad de mis hijos en la familia. Entonces, y eso también yo se los he inculcado. Mis hijos, que los tres cantan, pero de los tres hay una que es como verla a ella y escucharla, es oír a Piper Pimienta en versión femenina. Pero no he podido que ella salga al público, pues, y ya es una profesional, es la que te cuento que es deportista, que vivía en Puerto Rico, o que vive en Puerto Rico, ahora está de paseo. Y yo le he dicho, Carito, tienes esa herencia de tu papá, tienes la facilidad de cantarte un bolero como de cantar una salsa. Y es exactamente igual, escucharlo a él, verlo a él, porque es una muchacha de 1,84 de estatura, Piper medía 1,89, así mismo delgada, usa lentes, todo igual. Alba Inés prefiere recordar a Piper en sus años dorados, cuando su sonrisa y vitalidad adornaban la casa. No hay nada triste que recordar, pues la vida de Piper fue como las grandes canciones, que aunque acababan rápido, siguen sonando en nuestras mentes y transmitiéndonos su alegría y sabor. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Piper Pimienta fue un artista afrocolombiano que enfocó su carrera musical en resaltar las cualidades de diferentes lugares de Colombia. Su vibrante timbre de voz siempre contaba historias que hacían sentir identificado al público. En ese momento salía la salsa pesada, la de Richie Ray, la de los duros de Puerto Rico y los duros de Nueva York. Entonces la salsa que hacía el Piper era una salsa mucho más, digamos, más suave, más calmada, que inclusive cuando estuvo en Fruco y sus tesos, se diferenciaba de la del Joey Arroyo, porque el Joey era mucho más africano, la de él antillana, pero digamos, entre comillas, una salsa más tropical. El 25 de diciembre del 2014, la alcaldía de Santiago de Cali quiso rendirle tributo a este gran ídolo de la salsa caleña, construyendo en el Parque del Barrio Obrero, en el centro de la ciudad, un monumento que hace referencia al nacimiento de la tan popular salsa caleña. Me pareció muy buena, un acierto de la administración del doctor Guerrero, hacerle un homenaje al Piper allí en el Parque Obrero, pues fue donde él, después de que llegó de su Puerto Tejada, de su vereda La Paila, y se instaló aquí en Cali, en el Barrio Obrero. Y el Barrio Obrero, como tú sabes, es un ícono de los salseros de Cali, de los salseros de esta ciudad. El Barrio Obrero tiene demasiada historia de lo que es la música bailable en la ciudad. Edulfamid fue gran músico, compositor y bailarín. Así lo recuerda Cali con sus canciones que hablan del amor, de su ciudad y del amor. Cuando Piper se presentaba en las tarimas de las ferias de Cali y en los eventos o espectáculos que se hacían aquí en la caseta y todo, la gente enloquecía porque, como te digo, el Piper era un hombre muy carismático, muy del pueblo, entonces con él no habían barreras y su bailado, su voz, todo eso hacía que el público estallara de alegría. Más su sencillez, pero también el swing de sus canciones, el sabor que tenían las letras y la música que tenían las composiciones que él cantaba. Artistas como Piper Pimienta son importantes para nuestra memoria histórica, ya que sus melodías dan la vuelta al mundo, mostrando una Colombia alegre y cultural, dejando una imagen positiva de nuestra patria y resaltando el talento y la belleza de nuestra tierra. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar.
Después de horas de viaje hasta el borde de Tailandia con Burma, se llega al campo de refugiados de Karen, en las montañas. Aquí, 10 víctimas toman clases de música. Sembraron minas en los campos y carreteras. Entonces los aldeanos nos pidieron quitarlas, pero yo no sabía dónde estaban ubicadas y cuando empecé a cavar, explotó una. Este conflicto lleva ya 60 años y las minas han sido sembradas no solo por el ejército regular de Burma, sino también por rebeldes y hasta por campesinos, supuestamente para proteger a la comunidad. Tengo 30 años. Hace 4 pisé una mina que fue plantada para proteger a las comunidades del ejército de Burma. Grupos de voluntarios paramédicos atienden a las víctimas, como a esta que acaba de sufrir un accidente. Ahora el esfuerzo es para la capacitación en erradicación. Donde vivo había 2 niños de 10 años cavando para encontrar ranas y por accidente hicieron contacto con una mina. Uno de ellos murió, por eso es clave capacitar a la población. Más del 10% de los que pisaron minas estaban apenas a pocos kilómetros de sus pueblos. De los 14 estados del país, 9 están contaminados por minas terrestres. Y en la provincia de Karen, cada día hay una víctima por esta causa. Diversas ONG están apoyando a estas comunidades locales para disminuir los efectos de esta crisis. Una mina puede durar de 50 a 100 años en buen estado. O sea que aunque una guerra termine, las minas aún pueden explotar y siempre se necesitarán las labores de desminado y las prótesis para quienes sobreviven. Y siempre será necesario también educar a las comunidades cercanas. No será posible nunca terminar con este problema, pero sí se puede trabajar para reducirlo. En Karen viven habitantes de 100 etnias minoritarias, que tienen cierta autonomía garantizada por la Constitución de 1948. Para los entrenamientos, enviamos a nuestros capacitadores que entran en contacto con las autoridades locales. Deben identificar qué zonas están en conflicto y cuáles no. Jóvenes como estos están entrenados para disminuir los riesgos de los efectos de la explosión de las minas terrestres. Winner es el director de uno de los centros de salud del campo de refugiados. Allí atienden a civiles y a soldados heridos. Al usar minas se afecta a muchas personas. Hay que parar su sembrado, todos deben parar, el gobierno y los grupos étnicos. Si diferentes organizaciones pararan esta práctica, aunque no estuvieran en procesos de reconciliación, sería un gran paso. ¿Podrán hacerlo? La respuesta es sí, porque poco a poco se han ido convenciendo de que los beneficios de protección del enemigo con las minas es menor que el perjuicio que causan a la población civil. En el hemiciclo de la Universidad Santiago de Cali se llevó a cabo la conferencia sobre cuidado y conservación de la guadua o bambusa colombiana, viéndola como material de sostenimiento y desarrollo. Desde hace aproximadamente unos 9 años venimos trabajando lo que es aspectos genéticos sobre diversidad y aspectos morfológicos de la guadua angustifolia. Y ya en el 2008 presentamos unos resultados, en el 2010, y ahora hemos podido complementar todo lo que es la parte de estudio de diversidad en el Valle del Cauca. Hoy queríamos un poco manifestarle estos resultados a la comunidad universitaria, la Universidad Santiago de Cali, de otras instituciones aledañas, profesores de programas de ambiental o de estudios ambientales, y es lo que hoy hemos lanzado, en donde hemos mostrado la estimación de la diversidad genética en los guaduales naturales del valle. En la conferencia se habló de la variedad de guadua con la que cuenta el país, los recursos naturales y los que pueden estar en riesgo de extinción.
se enfatizó en la importancia que tienen las guaduas de nuestra región, siendo ellas un tesoro en el ecosistema, que han estado desde los tiempos de la colonización hasta hoy en día. La guadua siempre ha sido un recurso esencial en la población, pero muchas veces se violenta el espacio en el que se encuentra, afectando el entorno y generando graves consecuencias para el medio ambiente. Son muy diversos, desde la parte productiva está todo lo que es la parte de artesanías hasta construcciones, desde la parte ambiental ayuda al fortalecimiento de los suelos, a evitar su erosión, la captación de dióxido de carbono es muy importante. Y hay diferentes elementos que están dentro de las cadenas productivas de la guadua. Es una cadena muy importante hoy por hoy que se articula no solo en el Valle del Cauca, sino con otros departamentos. Este espacio sirvió para socializar la investigación que se viene adelantando desde la Universidad Santiago de Cali con el apoyo del INCIBA. Con esta se espera brindar información sobre dicho recurso para crear conciencia sobre el buen uso de la guadua y hacer un llamado a la no explotación de zonas reservadas y la creación de investigaciones que permiten el censo y la conservación de este tesoro ecológico. Seguimos en Cali Hoy Crónicas descubriendo las historias urbanas de la sucursal del Cielo y sus alrededores. Hace más de 15 años, el municipio de Trujillo vivió una de las tragedias más grandes que se han dado por culpa del narcotráfico. La estudiante de Comunicación Social, Laura Núñez, hizo una investigación a fondo sobre este tema y la veremos a continuación. Ella es la mujer encargada de cuidar el Centro de Memoria Histórica de este municipio, o como se le conoce, el Mausoleo de la Memoria. Ella es madre y abuela y actualmente es quien tiene toda la responsabilidad en la casa. Incansable como nadie, sube y baja por este lugar cada minuto del día para poder guiar a turistas y oriundos de este municipio. Trujillo. Pocos saben es que ella lucha a diario con el duelo del recuerdo, con sus demonios y el perdón hacia los malvados, debido a que su lugar de trabajo todo el tiempo se lo están remembrando. En el Dobio asesinaron a mi padre Antonio Vanegas. Eso estamos hablando de los años 50. Nos tuvimos que ir por primera vez desplazados a Toro Valle, quedando 4 niñas abandonadas. De Gaitán me acuerdo mucho porque en ese tiempo fue donde asesinaron a mi padre. Por eso yo digo que la violencia yo siempre la he sufrido desde que nací. Porque cuando asesinaron a mi padre yo era una niña, tenía como 1 año y medio. Y mi mamá estaba embarazada. Y cuando asesinaron a Gaitán fue donde mataron a mi papá y a mucho de mi familia, porque siempre ha existido el conflicto de la política. Vino fue una violencia que tuvo que ver con paramilitares, con guerrilla y con narcotraficantes, desembocando al final en la violencia que se inició en 1988, cuando la famosa masacre de los 300 y pico de campesinos. Estos hechos no fueron concebidos de la noche a la mañana. Algo en el tiempo y el espacio creó en algunos individuos pulsaciones de muerte que accionarían sobre este municipio para cubrirlo de horror y de tristeza. Mis tíos se subían a un sitio que le decían el Zarzo,
y allá los bajaban para poderlos asesinar. A mi papá le hicieron que el corte franela, a muchos de ellos eso decían que le hacían el corte franela, que el corte corbata. A todos ellos, yo tengo de mi familia que han asesinado, haciendo la cuenta, por ahí unos 27 familiares que han asesinado. Pues cuando nos tocó salir desplazados, que nos fuimos a vivir a Toro, fue a una casita. Por allá en Toro, en una casita abandonada, sin energía, sin luz. Recuerdo que por primera vez, siendo muy niña, conocí la plaga del chinche. En ese tiempo era muy mencionado el tal chinche y las niguas. Hoy en día camina por los rincones de este centro de memoria, como un flashback que siempre hace su cabeza cuando mira aquellas fotografías de los asesinados, torturados, desmembrados y desaparecidos. Y recuerda también que ha sido víctima de las circunstancias, como tantos en esta Colombia. Trujillo y sus habitantes fueron testigos hace 15 años de una de las masacres que se llevaría consigo hijos, padres, hermanos, el sacerdote del pueblo y hasta el perro que cuidaba una de las tantas casas que están en esta parte del Valle del Cauca. Al mando de su tercer oficial, el mayor Alirio Urueña, y otros militares que actuaron en complacencia con narcotraficantes reconocidos de la región. Allí mucha gente fue desaparecida, muchos de ellos los llevaban a las haciendas de los narcotraficantes y allá pues cometían estos actos de tortura. Hay un testigo importantísimo en la masacre, en todo el proceso de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, y es un testigo, Daniel Arcila, quien comenta cómo se llevaban a cabo estos actos de tortura. No solamente al padre Tiberio Jesús Fernández Mafla le pasó a mucha gente, jóvenes vinculados al transporte de Trujillo a la Sonora, jóvenes vinculados a empresas comunitarias como ebanisterías, zapaterías, que supuestamente estaban vinculados a la subversión. Estos hechos no fueron concebidos de la noche a la mañana. Algo en el tiempo y el espacio creó en algunos individuos pulsaciones de muerte que accionarían sobre este municipio para cubrirlo de horror y de tristeza. Mataron a la gente, ya no han habido explicaciones ni del por qué, ni el qué lleva a que hicieran las masacres, o sea, eso nunca se sabe. Digamos que son como cosas escondidas que hay, que uno solamente sabe que pasaron y ya, pero el por qué, el motivo, y nunca hubo una investigación del por qué, o sea, nunca fue nada profundo en el cual dijera, no, se llegó a esta y esta conclusión, nunca nadie dijo nada. En Trujillo ha habido un gran problema y es que todo el mundo quiere plata fácil. Yo tengo 30 años y tengo amigos que me levanté con ellos, que estudié con ellos y hace 5 años ya eran paracos, ya eran rastrojos, ya lo miran a uno por encima, porque acá todos los muchachos se creen Pablo Escobar, se cree Iván Urdinola, y entonces pasan en un caballo, pasan en una moto, entonces ya por eso no tienen que lo miran a uno hacia abajo. Este municipio, ubicado a 116 kilómetros de Cali, vino a ser reconocido tristemente por una de las tantas terribles masacres que existen en Colombia. Más de 300 homicidios, torturas y desapariciones forzadas. Es que hay que pedirle al Señor que lo ayude a tener a uno, que lo llene de ese espíritu, a tener fortaleza para poder seguir adelante, para poder construir esa paz tan anhelada que nosotros queremos. Tenemos que alejarnos de todo eso, de ese odio, de ese rencor y enseñarle a los niños para poder fomentar la paz. De resto no. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Calihoy Crónicas, en Twitter como @Calihoy1 y en YouTube como CEPAFCP. Esto fue Calihoy Crónicas, periodismo con sentido social.